En el video anterior, cuando hablé acerca de los NPCs, decía que para dejar de ser un NPC se tiene que volver la persona, el protagonista de su propia vida. Y aunque ya tenía pensado hacer este video, creí que alguien preguntaría, digo, no es como que mucha gente lo vea, pero creí que alguien preguntaría cómo se hace para ser el protagonista de tu vida. Y quizás algunos de los motivos por qué no lo preguntaron es porque saben la respuesta, no sé. Pero como ya lo tenía planeado, hoy vamos a hablar de cómo volverte el protagonista de tu vida. Bien, ¿qué es un protagonista? Protagonista viene del griego protos, que significa primero, y agonites, que significa jugador, el primer jugador, se puede entender, ¿no? Un protagonista es el personaje principal de una historia. En torno a él giran todos los acontecimientos, todas las aventuras, todo gira en torno al protagonista, en su historia. El protagonista en una historia es tan importante que sin él se perdería el sentido de la historia. Son tan relevantes y tan conocidos que ni siquiera es necesario que ponga ejemplos de protagonistas. Si tú has visto una película o una serie, o has leído un libro o escuchado una historia, seguramente a tu cabeza vienen muchos ejemplos de protagonistas. Pero bien, ¿cómo se hace un buen protagonista? Porque no podemos dejar de lado el hecho de que un protagonista puede ser bueno o malo para la historia. Y me refiero a que no sea un villano, sino que no sea un protagonista que llame tanto la atención. A eso me refiero con un protagonista malo. Seguramente la mayoría de las personas, por no decir todas, en su vida han deseado ser un protagonista. Alguno que vimos en una película o en un libro. Especialmente cuando éramos niños, cuando creíamos que podíamos hacer cualquier cosa. Nos sentimos relacionados con algún superhéroe y queríamos ser nosotros el protagonista. Yo personalmente no sabía lo que conllevaba a ser un protagonista. Creía que era algo sencillo y no fue hasta que intenté ser mi propio protagonista, no en la vida real, sino en quería escribir un libro. No fue hasta entonces que me percaté de lo verdaderamente complicado que era ser un buen protagonista. Existen tres puntos principales para ser a un buen protagonista. El primer error es el protagonista perfecto. Yo cuando empecé a querer escribir una historia, me encontré con el problema de que yo quería que mi personaje fuera el mejor, que no le faltara nada, que tuviera todo, que fuera inteligente, que fuera fuerte, que fuera guapo, que tuviera todas las características. Investigando, pues me di cuenta de que ese era uno de los principales errores. No puede haber un personaje perfecto. ¿Por qué? Porque no hay nada más aborrecible que eso. Para que las personas se sientan identificadas con un protagonista, no puede ser un personaje irreal y no existe nadie en la vida que sea perfecto. Ese es el primer punto. El segundo punto por el que no es bueno hacer un personaje, un protagonista perfecto, es porque el punto principal de la historia es ver cómo el personaje se va desarrollando en el paso de la historia, cómo va aprendiendo cosas, cómo va mejorando como persona o como personaje. Y al final de la historia tiene que ser alguien mejor a como inició. Aprendió cosas, tuvo errores y todo. Pero cuando el personaje es perfecto, no tiene nada que aprender, no tiene nada que mejorar y la historia no tiene sentido. El segundo error que encontré al hacer un buen protagonista es un poco lo contrario al anterior. Un buen protagonista puede tener errores, puede tener defectos. Es importante que tenga defectos porque la mayoría de las personas los tenemos. Es importante que tenga fallas, que tenga errores, pero puede tener muchos o pocos defectos. Lo que no puede tener o lo que no puede hacer es victimizarse. ¿Por qué? Las personas o los personajes normalmente cuando son víctimas culpan a todo lo que los rodea de las cosas que les pasan y sin embargo no toman acción para mejorarlo. Entonces es un protagonista aburrido. El tercer punto importante para hacer un buen protagonista es algo que no puede faltar. Es como un ingrediente importante en una historia y en la vida del protagonista, que determina qué tan buena o mala es la historia. Y es que el protagonista debe tener un buen antagonista, un buen enemigo. Normalmente la calidad del protagonista o de la historia se mide
en qué tan buen enemigo o antagonista tiene. Un buen antagonista tiene que ser mejor que el protagonista, tiene que ser más inteligente, más fuerte. Tiene que ser en todos los aspectos o en la mayoría de ellos mejor que el protagonista, porque de lo contrario no representaría una amenaza. El antagonista es el encargado de que el personaje se desarrolle mejor. Es como la motivación del personaje para aprender cosas, para mejorar en su vida. Y al final, cuando el protagonista normalmente logra vencer al antagonista, pues significa que el personaje se desarrolló de buena manera, que mejoró y que adquirió nuevas habilidades. Todo esto está muy bien, ¿no? Ya sabemos cómo ser un protagonista, pero ¿qué tiene que ver esto con tomar el protagonismo de tu vida? Bien, esta es una pregunta genuina que me ha surgido durante mucho tiempo en mi vida, y es que yo sé que yo soy el protagonista de mi vida. No me siento como un buen protagonista o como un protagonista en sí, ya lo dije, yo me siento como un NPC o un extra, pero no sé si este mismo sentimiento lo comparte la mayoría de la gente. Yo sé que la mayoría de la gente no tiene el protagonismo de su vida, porque es fácil de saber. Hay personas que sí, pero creo que la mayoría no. Y lo que no sé es si esas personas son conscientes de que no son los protagonistas de su vida, o que no han tomado el protagonismo de su vida, o simplemente no lo toman en cuenta. Digo esto porque a mí me pasaba que yo sí me sentía el protagonista de mi vida. No sentía que tuviera el control sobre el protagonismo, pero sí me sentía protagonista. Creía que las cosas no dependían de mí. Creía que alguien vendría y me daría ese protagonismo. Que alguien, sin yo mostrar ninguna habilidad y sin mostrar nada, llegaría y me diría, ay, tú eres bueno para hacer esto y te voy a ofrecer esta oportunidad. Entonces, yo esperaba que alguien viniera a eso, a darme el protagonismo de mi propia vida. Creía que las personas verían mis cualidades sin necesidad de que yo las mostrara, y muchas veces no sabía ni siquiera si yo tenía esas cualidades, pero creía que alguien más las descubriría en mí. Pero he esperado mucho tiempo y creo que esas cosas solamente pasan en la ficción, en las películas. Entonces, por ese motivo he decidido tomar yo mismo el protagonismo de mi vida. Yo siempre me comparaba con personas que conocía y que para mí eran muy habilidosas en algo, o que, no sé, eran mejores que yo en ciertas cosas. Y pensaba que si yo fuera menos imperfecto me sería más fácil tomar el protagonismo, que si yo fuera güero, si yo fuera 20, 30 centímetros más alto, creía que la vida sería más fácil para mí y que muchos de mis problemas se solucionarían. Y estaba cometiendo el primer error que se comete al escribir un protagonista. No, el protagonista no debe ser perfecto, tiene que trabajar con lo que tiene. Y al mismo tiempo estaba cometiendo el segundo error, que era victimizarme, buscando excusas en mis características y en mi personalidad, en todo. Eh, Me excusaba de hacer las cosas que me tocaba hacer y simplemente creía que había tenido mala suerte con las cosas que me habían tocado. Si quieres tomar el protagonismo de tu vida, debes de dejar de pensar en las cosas que no tienes y concentrarte en las cosas que sí tienes. Sobre todo en las cosas que no dependen de ti. Tú no decides cómo verte, qué tan alto o qué tan bajo eres, el color de tu cabello, de tus ojos, de tu piel. Entonces, no debemos pensar en ser más perfectos en ese sentido, porque nadie quiere un protagonista perfecto. Y también debemos de dejar la victimización sobre las cosas que nos ocurren y que a lo mejor tampoco estuvieron en nuestras manos, pero igual nos ocurrieron, porque una víctima normalmente ocupa un héroe, alguien que llegue a rescatarlo, alguien que llegue a sacarlo del lugar donde está. Y puedes esperar mucho tiempo y probablemente nunca llegue nadie a rescatarte. Entonces, si quieres ser un buen protagonista, no debes victimizarte. Y también, como todo protagonista, ver en nuestro enemigo una oportunidad para ser mejores. Y por enemigo me refiero no necesariamente a una persona, puede ser una situación que te haya ocurrido. En ese momento es el enemigo a vencer. Como decíamos, la calidad de un protagonista se mide en qué tan fuerte es su antagonista. Entonces, en lugar de sentirnos como víctimas, debemos pensar que
entre más difícil sea la situación, más nos va a ayudar para ser mejores, más nos va a preparar, más nos va a motivar a superarnos. Y cuando esa situación termine, cuando logramos vencer a ese enemigo, pues vamos a hacer una versión mucho mejor de nosotros mismos. Y aunque todo esto puede, creo yo, ayudarnos un poco a ver cómo podemos ser los protagonistas de nuestra vida, pues existe la pregunta, ¿no? ¿Cómo empiezo a tomar el protagonismo de mi vida? Yo creo que la mejor forma es tomando decisiones, no dejando de vivir en piloto automático, como hablábamos en el tema de los NPCs. Tomar el protagonismo, tomar yo las decisiones. Un buen protagonista toma decisiones y asume riesgos. Normalmente al protagonista es al que le pasan las peores cosas, pero también le pasan las mejores cosas. Entonces es como la desventaja y la ventaja de ser el protagonista, que pues van ligadas. Ahora, personalmente yo he intentado los últimos días tomar el protagonismo, intentar que las cosas dependan de mí, y me he encontrado con un problema que creo que no sé qué tan fácil o difícil sea de solucionar. Yo pienso que es más costumbre, pero no sé cuánto tiempo tarde uno en acostumbrarse a eso. Y creo que este problema únicamente le puede ocurrir a las personas que son introvertidas. Yo soy sumamente introvertido, así que si alguien es introvertido, probablemente cuando quiera tomar el protagonismo de su vida le va a ocurrir lo mismo que a mí. Las personas introvertidas normalmente buscamos no llamar tanto la atención de las personas. A mí me da mucha vergüenza ser como el centro de atención. Puedo llamar la atención de una persona con esfuerzos, pero si más personas atraigo su atención, me hace sentir sumamente incómodo. Ocurre que unos días antes, no sé cuánto tiempo después de que se suba este video, eh, por donde yo vivo un carro se incendió. No un incendio muy grande, pero en el motor tenía fuego y la gente estaba asustada. Llamaban a los bomberos, pero todavía no llegaban, y le intentaban apagar con agua, pero no podían, porque tengo entendido que tenía una fuga de gas o algo así. Y yo tenía un extinguidor aquí en mi casa, entonces pues queriendo tomar el protagonismo de mi vida y viendo que pues era una emergencia, fui y lo apagué. Eso llamó la atención de la gente. Yo me sentí incómodo, la verdad, y me dio mucha vergüenza. Entonces creo que para las personas introvertidas este es un punto que van a tener que aprender a solucionar, a acostumbrarse si quieren tomar el protagonismo de su vida. Tengo esperanzas de que con el tiempo me resulte menos incómodo hacer cosas que llamen la atención de la gente. Y creo que ya normalmente nadie ve los videos largos, solamente ven los videos, los shorts. Así que probablemente nadie llegue hasta este punto del video. Pero si llegan, no sé, si no les resulta muy incómodo, podrían, no sé, dejar un comentario o algo. La verdad se siente solo, como que está uno hablando solo. Estoy hablando solo, pero pues no sé. Adiós. Entonces volvemos al principio. Es